vimos que si considerábamos una recta entre dos puntos A y B en la región de campo eléctrico inducido por una distribución de campo magnético con simetría cilíndrica, la FEN inducida entre A y B, que la podemos representar por una pilita, vamos a poner en ese tramo, dependía de la diferencia entre los ángulos Φ1 y Φ2. Era proporcional a la diferencia entre los ángulos Φ1 y Φ2. Si esto es un cuadrado centrado en la distribución de campo, este ángulo equivale a 135 grados y este a 45 grados. O sea que Φ1 menos Φ2 va a ser igual a 90 grados. Acá cabe aclarar que entre A y B puede haber un camino conductor o no. La FEN inducida va a estar siempre. Si hay camino conductor, entonces hay movimiento de cargas y aparecería, si esto está cortado, una diferencia de potencial acumulando cargas positivas en B y negativas en A, como una pila a circuito abierto. Bueno, fíjense que esto es 90 grados y lo mismo sucedería en los otros lados del cuadrado, o sea que la FEN inducida sería la misma en cada lado de este cuadrado. Si denominamos con la letra E a la FEN inducida en todo el lazo, entonces este valor sería E sobre 4 y cada lado tendría una FEN inducida igual a E sobre 4. Ahora vamos a cerrarlo a este cuadrado con los componentes del circuito que queremos analizar. Acá tenemos una resistencia R1, una resistencia R2 y estos están unidos por alambres. El punto donde conectábamos la tierra de los osciloscopios era este y vamos a suponer que esto lo dividimos en tramos iguales. Acá tenemos L sobre 3, L sobre 3, L sobre 3, L sobre 2 y L sobre 2. Vamos a llamar A, B, C, D. Este es un punto N neutro común, un punto D, E, F, G y H. Bien, dijimos que cada lado la FEN es E sobre 4, entonces si acá dividimos en tres tramos iguales, va a ser E sobre 4 dividido 3, o sea que acá podríamos colocar una FEN de valor E sobre 12, otra de valor E sobre 12 y acá otra FEN de valor E sobre 12. En este tramo hay la mitad de E sobre 4 en cada uno, o sea que acá hay una FEN E sobre 8 y acá otra FEN igual a E sobre 8. Finalmente acá otra vez tenemos E sobre 12 en cada uno de estos tramos. E sobre 12, E sobre 12 y E sobre 12. Bueno, entonces ese sería el circuito equivalente que nosotros proponemos para representar la situación que estamos queriendo estudiar. O sea, nosotros de esta FEN lo único que sabemos de este circuito es que hay un flujo variable en el tiempo con simetría cilíndrica y un circuito que lo enlaza, que tiene forma cuadrada y está formado por dos resistencias de valores R1 y R2 diferentes. Cuando medimos la diferencia de potencial, por ejemplo, conectando el voltímetro o en realidad utilizamos un osciloscopio, pero esto es equivalente a poner un voltímetro. Por ejemplo, si la corriente circula en este sentido, como hemos estado diciendo, encontrábamos un valor positivo B sub 2 en este punto y lo que medíamos era un valor B sub 2. Y midiendo sobre R1, el valor positivo estaba acá y medíamos un valor distinto. Y habíamos encontrado que la relación entre los dos era equivalente a R1 sobre R2, pero con signo negativo. Entonces eso es lo que vamos a tratar de explicar. Como hemos visto, como hemos visto, cualquier lazo cerrado que no
contenga, que no encierre flujo variable en el tiempo, se induce una FEM, por ejemplo, entre el punto C y el punto N, hay una FEM formada por dos baterías de E sobre 12 en serie con una de E sobre 8. O sea, tendríamos E sobre 12 más E sobre 12 más E sobre 8. E sobre 12 más E sobre 12 más E sobre 8. Esa misma FEM tendría que estar en serie con el instrumento, porque dijimos que este lazo cerrado, la FEM inducida total es 0 porque no encierra flujo, y así lo hemos demostrado. O sea que la FEM inducida en ese lazo tendría que ser 2 más 3, 7 sobre 24 el valor de E. 2 más 3, 7 sobre 24. O sea que esto es equivalente a poner acá una pila de valor 7 sobre 24E. Y ahora vamos a utilizar las reglas de Kirchhoff para relacionar la FEM inducida en este tramo con la diferencia de potencial y con la medida del voltímetro. Entonces recorremos, comenzamos por ejemplo por el punto N, vamos a venir por acá, damos la vuelta por el voltímetro y volvemos al punto N. Hacemos suma de FEM. Suma de FEM vamos a tener menos, porque entramos en el signo positivo, la agarramos al revés, menos E sobre 8, menos E sobre 12, menos E sobre 12. Menos E sobre 8, menos E sobre 12, menos E sobre 12. Más 7 sobre 24E. Y esto tiene que ser igual a la suma de las caídas. Yo, como estoy recorriendo en este sentido, estoy en contra porque la corriente viene así, sería menos I por R2, menos I por R2, entré por el borde negativo, la caída potencial positiva está acá, más B sub 2 porque entro por el potencial positivo. Acá yo tenía la punta respecto de tierra, estaba midiendo, este era el potencial positivo, más B2. Ahora, este valor es igual a este, o sea que esto es igual a 0. O sea que el valor B2 que mide el osciloscopio o el voltímetro que hemos puesto acá va a ser proporcional a R2, I por R2. Si hacemos el mismo razonamiento de este lado, vamos a encontrar que B1 es menos I por R1. El signo menos aparece porque la corriente va a estar en este sentido y el voltímetro, el más, va a estar acá, o sea que vamos a encontrar la corriente al revés de como la encontramos en el mismo sentido que la corriente, ya que va opuesto. Entonces eso nos va a dar un signo menos. Y la relación B1 sobre B2 va a ser igual a menos R1 sobre R2, que es lo que hemos estado obteniendo cuando hicimos la comprobación experimental. Entonces, pueden ver que con el modelo propuesto se pueden aplicar las reglas de Kirchhoff y el resultado es consistente con lo que vemos en la experiencia. Si no hubiese sido así, tendríamos problemas con el principio de conservación de la energía. Entonces, cuando no podemos conciliar en nuestro resultado con las reglas de Kirchhoff, pueden existir dos inconvenientes: o que planteamos mal el circuito equivalente, o sea, no hemos tenido en cuenta todas las variables que intervienen, o la manera en que pasamos la situación física que queremos estudiar, sería en un ejercicio del enunciado del problema, no es completo. Y bueno, me gustaría que en los comentarios indiquen si se entendió esta explicación y si están de acuerdo o no.